Veamos entonces ahora la gráfica de una función exponencial. Veamos el ejemplo 1. Graficar la función f de x igual a 2 a la x. Primero, antes de empezar a hacer la tablita, porque vamos a graficar en base a la tabulación, veamos que una función exponencial siempre tendrá una asíntota horizontal. ¿Qué es una asíntota horizontal? Es una línea horizontal discontinua, es decir, va a ser entrecortada, que va a pasar por un valor específico de y. Ahora bien, ese valor específico de y lo vamos a tomar de acá. Si aquí, así como está la función, no tiene ninguna constante, entonces nosotros vamos a asumir de que es más 0, y en este 0 pasaría la asíntota horizontal. Por lo tanto, acá yo voy a decir que la asíntota horizontal será y igual que 0. Ahora bien, tenemos la tabla, tenemos el valor de x, el valor de la función y en este caso los valores de los pares ordenados. Veamos. Primero, ¿qué valores vamos a utilizar en una función exponencial? No nos vamos a complicar. Vamos a utilizar nada más un valor negativo, menos 1, el 0 y 1. Con esos tres valores es más que suficiente para poder elaborar la gráfica. Veamos entonces. Significa que estos valores de x los vamos a sustituir aquí en la función. Me quedaría de la siguiente manera. F de menos 1, que sería la imagen, sería igual a 2 elevado a la menos 1. Menos 1 sería el valor de la x y eso tendría que ser igual a 0.5. Ahora bien, en este caso, los pares ordenados serían menos 1, 0.5. Ahora vamos con 0. En donde está esta x lo sustituimos por 0 y eso nos daría 2 a la 0 sería igual que 1. Por lo tanto, el par ordenado sería 0,1. Ahora 1, el valor de x1, 2 a la 1 tendría que ser 2 y el par ordenado sería 1,2. Ahora bien, vamos a ubicar los pares ordenados en la gráfica, pero eso sí, primero voy a ubicar la asíntota horizontal, que en este caso lo voy a ubicar en y igual que 0. En el eje y voy a buscar el 0, que estaría acá, y por ese 0 vamos a trazar una línea horizontal discontinua. Esa línea horizontal discontinua la llamaremos asíntota. Ahora coloquemos los pares ordenados, menos 1,0.5 por acá, 0,1 por acá y 1,2 por acá. Ahora bien, si ustedes se fijan la tendencia de esos tres puntos, lo que vamos a hacer es unirlos, pero mediante una curva, y vamos a seguir la tendencia. Vean, la tendencia vendría desde la asíntota, una curva pasaría por estos tres puntos y seguiría hacia arriba, en este caso, algo como eso. Vean, viene casi tocando la asíntota, pasa por los tres puntos y después continúa hacia arriba. Esa sería la curva exponencial. Ahora bien, acá no lo vamos a unir con regla, sino que siempre lo vamos a unir mediante una curva. Y esa curva siempre va a depender de la asíntota, sin tocarla. Ahora, vamos a tomar en cuenta el punto que esté más cerca de la asíntota, porque no voy a empezar a hacer la curva desde acá, porque este punto sería el más lejano de la asíntota y este sería el más cercano. Ahora bien, el dominio, y esto por favor que nos quede claro, el dominio de toda función exponencial siempre serán los reales, y el rango o recorrido en este caso sería desde donde está la asíntota, de acuerdo a la curva, empieza en donde está la asíntota y terminaría en el infinito positivo. Sería desde 0, desde donde se encuentra la asíntota, hasta el infinito positivo. Ahora bien, ¿por qué el corchete para 0 está abierto? Porque la asíntota, que sería esa línea discontinua, se traduce en un corchete abierto. Última parte, esa gráfica será, esa función
¿Será creciente o decreciente? Pues sería creciente porque si vemos la base de la función exponencial, en este caso sería 2 y 2 sería siempre mayor que 1, por lo tanto sería creciente. También, si ustedes se fijan, la tendencia que lleva la curva prácticamente es de menor a mayor. Veamos el ejemplo 2. Graficar la función f de x igual a 4 a la x menos 3. Tenemos la asíntota horizontal, que en este caso sería menos 3. Vean, tenemos una constante. En el ejemplo anterior no teníamos, entonces le agregamos 0. Ahora sí, ya tenemos menos 3, entonces y sería igual que menos 3. Vamos a la tablita. Siempre voy a ocupar x, la función y los pares ordenados. Y por acá vamos a colocar los mismos tres valores de x. Menos 1, 0 y 1. Ahora, en donde está esta x, lo voy a sustituir por esos tres valores. Me quedarían, tengamos cuidado, porque ahora tenemos ese menos 3. Sería 4 a la menos 3, aparte menos 3. Eso nos daría menos 2.75. Y el par ordenado sería menos 1, menos 2.75. Ahora, en donde está esta x, lo voy a sustituir por el 0. Nos quedaría algo como esto. 4 a la 0 menos 3, eso nos daría menos 2. Y el par ordenado 0, menos 2. Ahora, 1, en donde está esta x, lo voy a sustituir por este 1. 4 a la 1 menos 3, eso nos daría 1. Ahora bien, par ordenado 1,1. Vamos a ver la gráfica y lo primero que vamos a hacer es agregar la asíntota, que sería una línea horizontal en y igual menos 3. Buscamos en el eje y el valor de menos 3 y trazamos la asíntota. Ahora los pares ordenados, menos 1, menos 2.75, sería por acá aproximadamente. El siguiente es 0, menos 2, 0 en x, menos 2 en y, por acá aproximadamente. 1,1, 1 en x, 1 en y, por ahí. Ahora, si ustedes se fijan, el punto más cercano a la asíntota sería este de acá, menos 1, menos 2.75. Por lo tanto, la curva se va a empezar a formar desde este punto. Desde la asíntota pasará por este punto y continuará hasta el infinito positivo. Pero recuerden que la curva no puede tocar la asíntota. Ahora bien, ya tenemos la gráfica. Vamos al dominio, que siempre serán los reales, eso no va a cambiar. Y el rango o recorrido, que tendría que ser desde la asíntota, que sean menos 3, hacia dónde va la tendencia de la curva, hacia arriba, que sería más infinito. Entonces sería desde menos 3 hasta más infinito. Corchete abierto para menos 3 porque ahí tenemos la asíntota. Ahora bien, ¿sería creciente o decreciente? Pues en este caso, si seguimos la tendencia va de menor a mayor, sería creciente, pero también podemos ver la base de la función, que en este caso la base sería 4, y el 4 sabemos que es mayor que 1, por lo tanto también afirmamos que la gráfica o la función sería creciente. Veamos el siguiente. Ejemplo 3. Graficar la función f de x igual a 0.3 a la x más 2. La asíntota horizontal sería el valor constante de la función, que sería 2 positivo, por lo tanto sería siempre un valor de y igual a este constante, que sería 2. Ahora vamos a la asíntota acá, estaría ubicada en 2. Entendámoslo así. El valor de la asíntota es una línea horizontal ubicada en y igual 2. Y igual 2 estaría acá. Aquí trazamos la asíntota. Ahora vamos con los pares ordenados. X, f de x igual a 0.3 elevado a la x más 2. Y los pares ordenados. ¿Cuáles valores vamos a utilizar para x? Para no complicarnos. Menos 1, 0 y 1. Ahora en esta x sustituimos estos valores. Sería en este caso 0.3 elevado a la menos 1 más este 2 por aparte. Tengan cuidado al ingresar todo esto en su calculadora, porque les puede dar datos erróneos.
Acá tendríamos 5.3 par ordenado menos 1,5.3. Siguiente, en donde está x lo voy a sustituir por el 0. Sustituimos eso en la calculadora, nos daría 3 par ordenado 0,3. Y el siguiente, que sería 1, en donde está x lo sustituimos por 1 par ordenado 2.3. Perdón, resultado de esto sería 2.3, el par ordenado sería 1,2.3. Ahora, como ya ubicamos la asíntota, ubiquemos los pares ordenados. El primero sería menos 1,5.3, un poco arribita del 5, por ahí. Siguiente par ordenado, 0,3, por acá. Siguiente, 1,2.3, por acá aproximadamente. Vaya. Ahora veamos la tendencia de los puntos. Este sería el punto que está más cercano a la asíntota. Por lo tanto, la curva se empezará a formar desde acá cercano a la asíntota y pasará por esos 3 puntos. Algo como esto. Perdón, se me adelantó por ahí. Vaya, tenemos por acá lo que les decía. Cercano a la asíntota se empieza a formar, pasa por los 3 puntos y sigue la tendencia. Repito, siempre vamos a tomar en cuenta el punto que esté más cercano con la asíntota para empezar a formar la curva. Ahora bien, acuérdense que esto no lo podemos unir con regla porque tiene que ser una curva. El dominio serán siempre los reales y el rango en este caso sería desde 2, y vean que la curva va hacia arriba, entonces sería desde 2 hasta más infinito. Corchete abierto para 2 porque ahí tenemos una asíntota y esa asíntota recordemos que se traduce como corchete abierto. Ahora bien, veamos, será creciente o decreciente. Veamos la tendencia de los puntos. Ahora si ustedes se fijan, los puntos vienen de arriba hacia abajo, empiezan arriba y terminan en la parte de abajo. Eso nos podría decir que la gráfica es decreciente, una forma. La otra forma sería analizar la base. Sabemos que la base es 0.3 y 0.3 está entre 0 y 1, por lo tanto confirmamos o afirmamos aún más que la función sería decreciente. Veamos el ejemplo 4. Graficar la función f de x igual a menos multiplicado por toda la potencia, que sería 3 a la x. Vean que el 3 no está negativo, sino que está multiplicándose por el signo menos, y todo eso más 3. Los pasos son los mismos. El primero, identificar la asíntota horizontal. En este caso estaría en 3, que sería y igual que 3. Ubicamos en el eje y, busco el 3 acá. Ahí voy a ubicar una asíntota horizontal, una línea horizontal discontinua, siempre va a ser entrecortada. Y ahora busquemos los pares ordenados, los valores de x, f de x y los pares ordenados. Los valores para x no nos vamos a complicar, voy a elegir siempre los mismos, menos 1, 0 y 1. Y ahora para f de x, acuérdense que sustituimos estos valores. En donde está x lo voy a sustituir por menos 1. Al poner todo esto en su calculadora nos daría 2.7 para ordenado menos 1,2.7. El siguiente sería 0. En donde está x ponemos 0. Al sustituir todo esto en su calculadora nos daría 2 para ordenado 0,2. Y el último sería 1. Sustituimos en la calculadora y eso nos tendría que dar 0 para ordenado 1,0. Ubiquemos estos pares ordenados en la gráfica. Menos 1,2.7, menos 1 en x, 2.7 en y, por acá aproximadamente. Vean, casi llegando a la asíntota, pero no. Siguiente, 0,2, 0 en x, 2 en y. Y el último, 1,0. Acá. Ahora, ¿cuál es el punto que está más cercano a la asíntota? Veamos, el punto que está más cercano a la asíntota sería este. Por lo tanto, cercano a este punto, desde la asíntota, se va a empezar a formar la curva exponencial. Algo como eso. Vean que ahora la tendencia de los puntos es hacia abajo. Por lo tanto,
Analicemos el dominio. Siempre serán los reales, si se han dado cuenta no ha cambiado hasta el momento, pero el rango ahora sería desde menos infinito hasta 3. ¿Por qué? Acuérdense que siempre el movimiento vertical viene desde abajo hacia arriba, y en la parte de abajo tenemos el menos infinito, y en la parte de arriba el tope sería el 3, es decir, de 3 no va a pasar la curva. Por lo tanto, empezamos desde menos infinito y la curva terminaría en 3. Pero el corchete para 3 es abierto porque vean, tenemos una asíntota y la curva no toca a la asíntota. Ahora será creciente o decreciente. Si nosotros seguimos la tendencia va de arriba hacia abajo, entonces tendría que ser decreciente. ¿Cómo lo podemos analizar? Pues también podemos seguir acá. La base es 3 y 3 es mayor que 1, es creciente, pero como está multiplicado por el signo menos, eso lo invierte todo y por lo tanto tendría que ser decreciente. Veamos el ejemplo 5. Siempre siguiendo la misma dinámica. Vamos a encontrar la gráfica de la función f de x igual a 5 menos 0.2 a la x. La asíntota horizontal en este caso sería 5, porque 5 es la constante. Esta parte tiene a la variable. Que me lo pusieron antes, no hay problema. Usted se tiene que fijar en la variable. En este caso sería y igual que 5. Por lo tanto, en el eje y, en el valor de 5, yo voy a ubicar la asíntota. Ahora vamos con los pares ordenados. Tenemos x, f de x igual a 5 menos 0.2 a la x y x, y. Ahora bien, los valores de x son menos 1, 0 y 1. Sustituyamos. Cuando x suma el valor de menos 1, pues en este caso tendríamos 0. Eso me daría menos 1,0. Recuerden que eso lo podemos agregar directamente a la calculadora. Ahora bien, tenemos lo siguiente. Cuando esta x suma el valor de 0, tenemos esta parte de acá. Al sustituirlo en la calculadora nos daría 4, 0,4. Y el último, cuando x suma el valor de 1, vean acá, aquí se me fue este 3 de más, ahí lo podemos eliminar, pero al poner esto en la calculadora sin tomar en cuenta el 3, eso nos daría 4.8. Par ordenado 1,4.8. Ubiquemos los pares ordenados. Menos 1,0 por acá, 0,4, 0 en x, 4 en y, acá, y 1,4.8. Casi llegando a la asíntota, pero sin tocarla, porque todavía falta para llegar a la asíntota. Ahora, de todos los puntos, el más cercano a la asíntota es este. Por lo tanto, a partir de este lado, casi tocando a la asíntota, se va a empezar a formar la curva exponencial, pero ahora la tendencia sería hacia abajo. Vean, algo como eso. Ahora bien, analicemos el dominio, que siempre serían los reales, y el rango. Si somos observadores, la curva empieza a formarse desde menos infinito y termina a formarse en 5. Por lo tanto, sería desde menos infinito hasta 5. Tomemos en cuenta que la asíntota está en 5. Por lo tanto, el corchete para 5 tendría que ser abierto. Bueno, veamos si es creciente. Algo muy importante antes de avanzar es lo siguiente. ¿Cómo voy a saber yo el rango de una función sin necesidad de conocer la gráfica? Sencillo, de una función exponencial. Sencillo. Si la base está multiplicada por un signo más, positiva, digámoslo así directamente, si la base de la función exponencial está multiplicada por un signo más, entonces el recorrido será de la asíntota hacia arriba. Pero en este caso, como la base está multiplicada por un signo menos, el recorrido se invierte y tendría que ser de la asíntota hacia abajo. Vamos a considerar eso siempre.
Veamos ahora si es creciente o decreciente. Como podemos observar, la tendencia de los puntos va desde el dato menor aumentando hasta el dato mayor. Eso me da una gráfica. En este caso aquí hay un error, tendría que ser creciente y lo podemos analizar acá. Voy a tachar esa parte, vamos a tachar esta parte. Ahí tendría que decirnos que es creciente. Bueno, ¿por qué? Veamos. Si nosotros analizamos la base de esta función, se encuentra entre 0 y 1. Por lo tanto, tendría que ser decreciente. Ahora bien, pero como está siendo multiplicada por el signo menos, entonces acá cambiaría a creciente. Ahí tomemos en cuenta este dato, está equivocado y tendría que ser creciente. Bueno, veamos prácticamente el dominio y el rango o recorrido, cualquiera de los dos nombres tiene esta parte. Vamos a tener la función y de la función nada más algebraicamente vamos a determinar el dominio. Veamos la primera, 5x más 3. La base de la función está positiva, por lo tanto sería el dominio no va a cambiar, siempre serán los reales, el problema será el rango o el recorrido. Como la base está positiva, que significa que el rango iría desde la asíntota hacia el más infinito o de la asíntota hacia arriba. Ahora bien, ¿quién me dice la asíntota? Me lo dice 3, por lo tanto el rango iría desde 3, que sería la asíntota, hacia el más infinito. Y acuérdense que acá sencillo, ambos corchetes son abiertos. Veamos el siguiente. Tenemos 0.25 elevado a la x menos 4. Signo para 0.25, acá sería un signo más, por lo tanto iría desde la asíntota hacia arriba. ¿Quién sería la asíntota? Exacto, menos 4. Por lo tanto tendría que ser desde menos 4 hasta más infinito. Recordemos que el dominio siempre serán los reales, aquí no va a haber ningún cambio, pero acá sí. En este caso me fijo en la constante, que sería menos 4, entonces el rango sería desde menos 4 hasta más infinito. Acuérdense, si la potencia está multiplicada por la base de la potencia está multiplicada por un signo más, significa que el rango iría desde la asíntota hasta más infinito. Ahora cambiemos las cosas. Vean que ahora la base de la potencia está siendo multiplicada por el signo menos, que significa que el rango iría de la asíntota hacia abajo, pero en el orden los reales no cambiará para los dominios, el dominio, pero para el rango aquí sí, porque vaya, analicémoslo nuevamente. La base está siendo multiplicada por el menos, significa que la gráfica nos quedaría de la asíntota hacia abajo, por lo tanto esa sería la asíntota 3, entonces acá me quedaría desde menos infinito hasta 3. Recordemos de que en este caso, como está siendo multiplicado por el menos, la base de la potencia en donde está la variable, entonces tendría que ser empezar desde abajo, desde menos infinito, y terminar en la asíntota. Veamos el siguiente caso. Tenemos 0.33 elevado a la x menos 4. Veamos. El dominio, los reales siempre, pero el rango, ahora en este caso, vean, la potencia está positiva, por lo tanto, perdón, aquí se me escapó un signo menos, lo voy a agregar, menos, ahí está, menos 0.33 elevado a la x menos 4. En este caso, como la base de la potencia está multiplicada por este signo menos, este de acá, el que acabo de agregar, por lo tanto invierte todo. Ya no iría desde la asíntota hacia arriba, sino que tiene que ir desde la asíntota hacia abajo. Pero acuérdense que el orden siempre está dado desde menos infinito hasta menos 4. Bueno, esa sería una forma sencilla de cómo ver algebraicamente el rango. De lo contrario, pues tendríamos que elaborar la gráfica como lo vimos anteriormente.
Y vamos a ver esta tablita en donde vamos a clasificar las funciones como creciente o decreciente. Sencillo. La base de esa función exponencial es 5. Y 5 es mayor que 1, por lo tanto tendría que ser creciente. Siguiente función. La base es 0.25, está ubicada entre 0 y 1, por lo tanto tendría que ser decreciente. Veamos, la base es 7. 7 es mayor que 1, creciente, pero como está siendo multiplicada por el menos, entonces se invierte y ya no sería creciente, sino que sería decreciente. Y el último ejemplo, veamos, esta es la constante, esta sería la base. En este caso 0.33 está entre 0 y 1. Significa que es decreciente, pero como está siendo multiplicado por el signo menos, eso invertiría todo y ahora ya no sería decreciente, sino que tendría que ser creciente. Bueno, eso sería la gráfica de la función exponencial.